Como aquí en España, es capital de España es Madrid. En Pilipinas is Manila, is Luzon. Is Pacquiao. Pacquiao is in Mindanao, in Davao. Pacquiao babies in Davao. Davao in Mindanao. Donde yo naciendo en Mindanao. Pero mi padre is in Cebu. Cebu City. Marquis Pacquiao. Pacquiao is in Davao City. Is Mindanao. Pacquiao vives in Mindanao. Yo también vivo en Butuan City. Es ciudad pequeña, pero es muy bien. Pero yo naciendo en Mindanao. Pero mi padre es Cebu. ¿Tú eres de Cebu City? Yes. Mi padre es Cebu City. Tengo casa en Cebu. Talamban, Cebu City. También tengo casa en Mindanao, en Butuan City. Donde bebés, ahora mis nietos están en Butuan City. Mi hijo pequeño está en Cebu City. Pero yo naciendo en Mindanao. Yo solo compro una casa ahí en Cebu porque me gusta. Pero mis nietos están en Mindanao, en Butuan City. Espera, mi hermana está... Tengo computer. Pues, en Davao. Davao is the... En Mindanao también Davao, pero es Manny Pacquiao, vives en Davao. Bueno, me voy a terminar mi directo porque mi hermana está, quieres llamándome, porque me voy a coger un billete de avión para mi nieto, Tantan. Mi nieto mayor, mi nieto mayor va conmigo en Cebu. Por eso mi hermana quieres coger un billete para mi nieto. Vi un youtuber que grabó ay peor no, yo no sabía ya que Pacquiao era dia. Davao City is the mejor ciudad de todos Filipinos. Pilipinas. Nos vemos en tu próxima en vivo. Muchísimas gracias, El Ángel y Coyote. Voy a terminar mi directo ya porque mi hermana quiere llamarme para mí. En todos lados hay mar en Filipinas. Sí, porque Filipinas es 7,000 cuantos islands, have a lot of islands. Saludos a todos y Calibre Vlog en especial. Vale, mañana voy a decir él. Bueno, me voy a adiós ya porque mi hermana quiere llamarme, ¿vale? Muchísimas gracias, Coyote y El Ángel, mira. Love you all. Thank you so much. Gracias, señora. Gracias El Ángel y Coyote, my friends. Love you all. Bye-bye.